todos los que vienen los miércoles son discipuladores. Voy a tratar de ser muy específico hacia el que discipula. Es importante el tratar de recordar, yo diría un criterio pastoral, porque este es un criterio pastoral del doctor Ríos. Entonces, yo creo que hoy vamos a recordar lo importante que es perseverar en aquello que aprendimos y en aquello que nos fue enseñado. Y que indudablemente creo que hay bastante escritura que lo respalda, ¿verdad? Entonces, las dos columnas son la doctrina y la coinonía, es decir, la comunión. Entonces, una de las cosas por las cuales a veces nuestros discipulados pueden no prosperar es que no haya palabra revelada, que sería una de las columnas, doctrina, ¿verdad? Y que la comunión no esté en un buen nivel. Probablemente hoy solo me va a dar tiempo a que entremos a lo que es la palabra revelada, que es lo que vamos a estar transmitiendo a los discípulos. Y luego, el próximo miércoles, veamos lo que es la comunión. ¿Qué parámetros va a tener la comunión? ¿Qué nos dice la Biblia respecto a esto? ¿Será que la comunión es salir a las 12 de la noche cada discipulado y entender uno que porque salió tan tarde hubo comunión? O, siendo un poquito más ordenados, podemos tal vez estar media hora después de la palabra o una hora máximo después de la palabra, pero que la comunión esté a un nivel espiritual que realmente no se edifique. Acuérdense ustedes que fácilmente podemos caer que en una reunión en casa nos ponemos a platicar de otra cosa. Y qué bonito, y qué esto, y qué lo otro, y mira esto, y mira aquello. Pero entonces hasta podemos perder lo que la enseñanza trasladó en el discipulado por estar hablando otras cosas. Entonces es sumamente importante. Entonces el tema es las dos columnas del discipulado. Note usted que en esta gráfica el discipulado, que es la visión discipular, ¿verdad?, la sostiene la palabra revelada y la comunión. Esto es aplicable a la reunión en casa que actualmente tenemos como discipuladores, los que son aquí discipuladores, pero también si usted discipula uno a uno, los mismos principios le pueden servir a usted, porque va a trasladarle a alguien palabra revelada y comunión. Se lo digo porque eventualmente uno puede compartir la fe con un compañero de trabajo que se convierte con uno, ¿verdad?, y que todavía no quiere ir a una congregación. Uno en el trabajo, comiéndose rápido su almuerzo, puede hablarle 15, 20 minutos y discipularlo. El problema está que nosotros como iglesia de Cristo desperdiciamos todas las oportunidades que tenemos de hacer discípulos. Acuérdense que esa es la gran comisión, ¿verdad?, ir y hacer discípulos. Muy bien, entonces entremos a esa primera columna. Si solo tuviéramos una columna, se desbalancea el discipulado. O sea, si usted es de las personas que enseña 2 horas, toma su cafecito y se va, tiene el discipulado desbalanceado. Pero si usted nivela lo que es la comunión y lo que es la palabra revelada, yo le aseguro que el discipulado va a enriquecerse y la gente va a estar deseosa de llegar. Entonces, que sirva también de un examen a cada discipulador, dependiendo cómo esté su discipulado, de cómo estamos haciendo el trabajo. Vayamos a Mateo. Vamos a empezar con Mateo capítulo 7, verso número 28. Y vamos a notar que lo que el Señor hacía era precisamente enseñar, y esa era una palabra revelada. Creo que cada uno de nosotros no podemos dudar que el Señor Jesús siempre trajo una enseñanza, como vamos a ver, que no provenía de Él. Cuando Jesús terminó estas palabras, dice, las multitudes se admiraban
de su enseñanza. Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Cómo podemos entender nosotros que ellos encontraban diferencia? Es decir, los oyentes estaban acostumbrados a que los escribas les enseñaran, pero los escribas enseñaban casi por repetición, sin convicción, tal vez sin entender, ¿verdad? Completamente la ley, porque era lo que enseñaban, ¿verdad? Solo tenían la ley. Pero la forma como el Señor enseñaba dice que era con autoridad. Ahora, ¿la autoridad será enseñar a gritos? No, ¿verdad? Yo creo que la autoridad, especialmente que vemos aquí en Jesús, es que Él respaldaba con su vida lo que enseñaba. Y eso da autoridad. No puedo yo enseñar, hermanos, usted nunca tiene que pensar en el divorcio, porque si usted piensa en el divorcio, no le agrada a Dios, porque Dios dice que Jehová aborrece el divorcio, porque está hablando sobre familia, y él ser un discipulador divorciado. ¿Me estoy dando a entender? Y así podríamos encontrar cualquier otro tipo de ejemplos que la autoridad, obviamente, en el caso del Señor, era porque Él era la palabra. Imagínense ustedes qué clase de respaldo tenía si el Señor era el Verbo hecho carne. Entonces, cuando Él enseñaba, como vamos a ver, la fuente no era Él. Y lo vamos a ver con versos más adelante, porque Él no osó enseñar de sí mismo. Y eso nos va a dar a nosotros una gran lección, sino que todo lo que oía del Padre. Entonces, nuestras enseñanzas, la doctrina revelada, no es que a usted el Señor le esté revelando su propia doctrina. Porque alguien puede entender, bueno, yo les voy a enseñar lo que yo veo en la palabra. Porque si no, no tendría razón de ser estas enseñanzas donde centralizamos doctrina. Y se los voy a ir explicando despacito. Tampoco va a ser una repetición de todo lo que usted escucha, porque tiene que haber una confirmación de parte de Dios para su propia vida. Y por supuesto, algún enriquecimiento personal. Pero, por ejemplo, yo no sé si todos están enseñando. Yo no he podido ir a supervisar, pero voy a empezar a supervisar para ver si usted está enseñando lo que aquí se enseña. O usted está enseñando su tema, algo que a usted le gustó. No, el hermano Sergio está enseñando el discipulado. Qué aburrido es el discipulado. No, yo les voy a enseñar Apocalipsis. Entonces, aparte de no sujetarse, está cayendo en un riesgo. Amén. Entonces, recuérdense ustedes que cuando el discipulado era muy grande en los inicios del IN, bueno, tal vez no en los inicios, sino que en el desarrollo de la iglesia, había supervisores. A mí me llegaban a supervisar, ¿no? Y si lo estaba haciendo mal, pues me iban a jalar las orejas, porque les estoy transmitiendo lo que puede hacer que una persona se salve o se pierda. Es demasiado delicado. Y a veces, cuando uno enseña, la tendencia es enseñar lo que uno cree. Y entonces, en ese sentido, Pablo nos da instrucciones, nos da lineamientos que yo creo que van a ser importantes. No se pongan serios, pero sigamos adelante. Acuérdense que es una de las columnas. La palabra enseñanza en el original griego es didaje, sería la transliteración, didaje o didaje. Porque acuérdense que en el griego no hay acentos, entonces puede ser bien dicho didaje, otros le ponen didaje, otros dicen didache, pero
En realidad, la mejor transliteración sería esta. Mire todas las acepciones que tiene. Cuando dice que el Señor enseñaba, realmente una de las acepciones es enseñanza, lo que se enseña, pero también se traduce muchas veces doctrina. Entonces nosotros en el discipulado damos doctrina. Doctrina importante para desarrollarse en la vida cristiana. Enseñanza relativa a algo es el mismo acto de la enseñanza, pero también se puede traducir instrucción. Nosotros cuando estamos en el grupo pequeño, en el discipulado, estamos instruyendo para la vida. Acuérdese que el discipulado es transmisión de vida, no solo de conocimientos. Por eso, volviendo a la carga, que el que enseña debe hacerlo con autoridad, no es la autoridad en el dominio de la teoría del tema. Usted puede ser un excelente dominador de un tema, pero si el tema a usted no lo ha tocado personalmente, por ejemplo, ¿enseña usted el diezmo y no diezmo? ¿Enseña usted amistad, compromiso y matrimonio? Es doctrina en línea. Y con su novia a la par. Entonces, ¿cómo? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, realmente, la instrucción es que el que primero aceptó la instrucción es el que enseñó, el que está enseñando. Ahora, si el que está enseñando, por cumplir con el temario de la iglesia, enseña eso, pero no lo cree. Y le voy a poner un ejemplo personal. Usted sabe que yo venía de la tradición evangélica, estuve 10 años en la tradición evangélica, recibiendo la misma doctrina que recibió el doctor muchos años antes, doctrina centroamericana, de la misma fuente. Entonces yo tenía mis conceptos doctrinales acerca del bautismo con el Espíritu Santo, los mismos que tenía el doctor antes de empezar el himno. Y recuerdo que yo di un discipulado de Elim sin ser de Elim, aunque usted no lo crea. Ya di la única testiga que queda de ese tiempo, que me invitó a un discipulado. Los discipulados de Elim, hermano, eran grandes, bonitos. De cada discipulado surgieron iglesias en ese avivamiento tremendo. Y realmente las personas que enseñaban, hermano, cada uno de los que enseñaban se notaba que se metía. Y eso hizo que de discipulados se desarrollaran las iglesias. Entonces, en ese discipulado habían como 50 personas, ahí en Monteverde, y casi solo eran jóvenes. Solo que ese día que a mí me invitaron, faltó el discipulador. Así que en todos lados se cuecen habas y en todas las épocas. Y por supuesto no le dijo a su coordinador, porque no mandaron un sustituto, como suele suceder todavía en el 2014. ¿Qué usted tiene que hacer? Deja de dar discipulado, se pone de acuerdo con el anfitrión y no hay discipulado. Y el encargado no sabe, ni yo sé. Y yo creyendo que hay discipulado. ¿Qué tal si yo llego ese día a visitar? No encuentro que haya discipulado. ¿Quién decidió? Saber. Pero no hay discipulado. Y nosotros somos un ejército, ¿no? Entonces, hay jerarquías, hay sujeciones. Ay, hermano Sergio, eso nunca me ha gustado a mí. Es tiempo que le guste, porque es bíblico. Yo no le estoy hablando aquí cosas que sean de mi criterio, está en la Biblia. Bueno, lo cierto está que por 15 minutos la anfitriona, predique usted, le decía a un joven, predique usted, enseñe usted. Se cansó y yo bien preocupado. Yo le dije a Yadi, si quieren lo doy yo. No se me olvida que usted en Nehemías 3,
Y lo más tremendo es que hablé de la restauración. Pero yo no era del himno. Y yo solo vi que Yadi se levantó con una su amiga y se fueron adentro de la casa, porque era una casa. Ya se enojaron, dije yo. Porque yo de abusivo, pero nadie quería, hermano. Iba a esperar y esperar. ¿Qué si después me dicen que se fueron a orar? O sea que ellas me respaldaron. Vaya. Entonces el discipulador, hoy es pastor en Estados Unidos, este hermano, se enteró. Yo solo asistí, empezaba a asistir, pero tenía un mes o dos. Y entonces recuerdo que él me quiso jalar como su ayuda. Y al cabo del tiempo me mandaron a dar mi primer discipulado con aquella hermana de los helados, ¿se acuerdan? Aquellos ricos helados, que es familiar de Bertalicia. ¿Cómo se llama ella? Exacto, hermana de Bertalicia. Solo que me tocaron los dones del Espíritu. Ay, dije yo estaba luchando con mi doctrina tradicional. Y yo estaba enseñando el tema y yo decía, ¿será cierto esto? Por eso le digo que puede pasar lo que yo le estaba diciendo, yo lo viví. Yo estaba en esa batalla, porque yo venía de una doctrina tradicional. O sea, es fácil aprenderse el tema, pues, y no creer. Entonces, con ese buen ejemplo, si usted no lo cree, hable con el encargado del discipulado y diga, fíjese hermano que esto no muy lo creo, no me lo puede explicar un poquito mejor. O mire, deme permiso deme otro tema porque este no lo creo yo. No sé si me doy a entender, porque no se le va a ver autoridad. En esos tiempos nadie grababa un discipulado ni nada por el estilo, pero si yo tuviera la copia de esa grabación, de repente hasta titubeaba yo porque estaba pensando, porque yo le dije, híjoles, ¿será? Porque yo venía de una doctrina distinta y estaba en esa batalla. Y es que la doctrina del mis hermanos amados, es difícil de digerir. Yo que me senté ahora a escribir la ruta de los celestes, ya voy por la 9ª hoja, gracias a Dios, voy avanzando. Me doy cuenta que hay cosas muy difíciles de digerir en la doctrina del mis hermanos, que la gente cuando la oye dice, ¿y eso será cierto usted? Yo vi ministros que se dedicaron después de la muerte del doctor a atacar la doctrina del doctor y la siguen atacando. Y cuando digo la doctrina del doctor es solo por identificar, porque en realidad si fuera de un hombre no valdría la pena lo que le revelaron a él, que es sumamente atrevido en muchos aspectos y que rompe con la tradición evangélica en muchos aspectos. Y entonces nosotros necesitamos, porque a mí el Señor me mostró que les hablara del discipulado y pusiera bases otra vez del discipulado, para poder entrar a otros temas un poquito más fuertes, pero que haya reglas del juego bien claras, ¿verdad? Porque van a haber cosas que tal vez, si usted no las entiende, mejor nos enseña. A mí me tomó 20, 25 años digerir algunas cosas que ahora estoy poniendo en orden. No me va a decir Lucas. Y no sé a qué Teófilo le voy a escribir, pero creemos que es importante escribir ahora. Llegó el tiempo. Pero fíjese que dice, en las asambleas religiosas de los cristianos se usaba didaje para hablar en la forma de enseñar, a diferencia de otros modos de hablar en público. O sea que tenía ciertas características la forma como esas asambleas cristianas. Acuérdense que iglesia o eclesía se traduce a asamblea, congregación. Y en cierta manera, su discipulado, aunque usted no va a ser culto, porque una de las cosas que a mí me quedó sumamente claro, y que se la oí un montón de veces al hermano Otto y me quedó muy claro, cuando yo discipulé,
así como lo está haciendo usted, es que estas reuniones no son un culto. El discipulado no es un culto. Los cultos se hacen en la iglesia. Y por eso añade elementos interesantes de enseñanza, si usted quiere, no rígida en el sentido porque si uno se lleva el culto del templo a la casa, pues todo va a ser un poco rígido, no va a haber libertad. Usted en el discipulado puede levantar la mano para preguntar, porque la idea es que pregunte. Ahora, si el que está discipulando se echa 2 horas de predicación, no lo va a dejar preguntar, ¿verdad? Y usted feliz ahí predicando. No está predicando, está enseñando. Acuérdese que el Señor hacía 3 cosas. Dice que predicaba, enseñaba y sanaba a los enfermos. 3 cosas hacía el Señor. Y eso llenaba las necesidades integrales del ser humano, porque la predicación es para el espíritu. Una prédica como la de este domingo, ¿a dónde va? Impacta tu espíritu, ¿sí o no? Te confronta. Esa es la predicación. La enseñanza tiene sus características. Y el Señor fue el mejor ejemplo de cómo enseñar, porque fue muy didáctico. Iba por los terrenos de trigo y siempre aprovechaba lo que miraba para enseñarles a los discípulos y aún enseñarles a las multitudes, como lo vamos a ver en un momento. Pero usted se va a dar cuenta que las explicaciones se las da solo a los discípulos. Quiere decir que el que está siendo discipulado necesita explicaciones. No se enoje con alguien que le pide, que le pregunta. Y que de repente hasta se lo puede bajar de la moto. No se enoje con el que se lo baje de la moto. Mejor dígale, mira, fíjate que no había visto eso. Voy a platicar con mi encargado. No había visto este ángulo. O si le hacen una pregunta que usted no sabe, mejor diga, yo aprendí a decir no sé. Y no de una respuesta así toda rebuscada, toda jalada. Yo supongo que al Señor nunca se lo bajaron de la moto, ¿verdad? Mateo 16:6 dice, y Jesús les dijo, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Note que el discipulado de Jesús no paraba. La gran diferencia del discipulado de Cristo, como lo vimos en unas semanas anteriores, es que fue un discipulado único. Es que era continuo, no paraba. Nosotros solo discipulamos una vez a la semana, 1 hora y media. Los que han entendido un poco la visión discipular llaman a sus discípulos, a veces los visitan, a veces platican con ellos, a veces los ministran, a veces los aconsejan. Y entonces el discipulado se hace un poquito más continuo. Pero con el Señor era súper continuo. 3 años y medio de permanencia continua. Yo no sé si usted aguantaría un discipulado así. Donde el discipulador conoce toda su vida y todo lo que usted hace. Y aún tiene el derecho de estarlo corrigiendo y dirigiendo. Porque eso fue lo que hacía el Señor. Lo vemos en los evangelios. Entonces, Él les está diciendo, estad atentos y guardaos, va con ellos, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Les está enseñando y les traslada el concepto en la enseñanza de la levadura, un elemento normal en la manufactura del pan. O no pan, ¿verdad? Porque los panes sin levadura eran en un momento determinado, en la fiesta de los panes sin levadura. Pero seguramente había panes con levadura, era algo que ellos conocían. Y entonces utiliza ese elemento y como va a notar aquí, la forma como él enseña, aprovechando esos elementos, dice, y ellos discutían entre sí. Aquellos no agarraban una. Pero note que
discutían entre ellos y el Señor solo los escuchaba, diciendo, lo dice. O sea, la discusión era por lo que acababa de decir, porque no tomamos panes. Y ciertamente ellos relacionaron la levadura con pan normal, ¿verdad? Pero el Señor no estaba enseñando, no estaba hablando de cosas de la tierra, aunque usaba elementos de la tierra. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe. Yo me hubiera quedado asustado si hubiera sido Pedro, Andrés, Tomás. Bueno, ¿y ahora por qué nos regaña? Porque está hablando de levadura. Solo que no se dieron cuenta que estaba hablando de levadura de fariseos y saduceos. No oyeron bien. Y entonces dice, hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis? O sea que es válido que sus discípulos no lo entiendan. ¿Todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes para los 5,000? Note que él quería enseñarles otra cosa, pero como ellos estaban en el plano de la tierra, de una vez les da otra enseñanza, porque son enseñanzas de vida. Y la enseñanza de vida era que dependieran del que podía hacer los milagros, como la multiplicación de los panes. ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni los 7 panes para los 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? O sea, no piensen en las cosas de la tierra, porque ya se dieron cuenta que se pueden multiplicar los panes de la tierra. Pero aquí viene la enseñanza que les quería dar. ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Les vuelvo a repetir la enseñanza, pero ahorita se las amplíe. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes de la tierra, sino de la enseñanza, del adidaje de los fariseos y saduceos. Ahora, usemos el elemento levadura. ¿Para qué sirve la levadura? ¿Alguien ha hecho pan aquí alguna vez? Yo tan solo una vez hice francés en la casa. Y recuerdo que de niño iba a Antigua, donde tenían unos familiares una panadería grande. Entonces yo me metía al amasijo se llama, ¿verdad? Y la masa, le echaban levadura y pasaba unas horas en esas bateas de madera creciendo, porque lo que hace la levadura es que hace crecer la masa. Entonces, ¿cuál era el peligro y qué nos indica a nosotros que puede pasar con la enseñanza en el lado negativo en cuanto a la levadura de los fariseos y de los saduceos, que por cierto eran grupos antagónicos, doctrinalmente hablando? Los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no, y eran antagónicos. Entonces, el elemento multiplicación, la enseñanza, porque cuando dice que se refería a la enseñanza, levadura ahí es igual a enseñanza. La levadura de los fariseos y los saduceos se multiplicaba en todo el pueblo judío. Y era la interpretación que ellos hacían de la ley, cada uno en su línea. Y hasta el punto que eran antagónicos. Como hoy las denominaciones cristianas, no estoy hablando de las sectas. Con las sectas pues es muy obvio el error doctrinal. Pero con las denominaciones cristianas, entiéndase, bautistas, presbiterianos, pentecostales, hay conflicto. Pero los bautistas son salvos. Los presbiterianos son salvos si nacieron de nuevo. Pero podemos tener conflicto en cuanto al ministerio del Espíritu Santo y otro montón de cosas. Entonces, cuando usted está llevando enseñanza, que es una de las columnas del discipulado, usted tiene la oportunidad de que esa enseñanza se multiplique en la vida de su discípulo y lo haga crecer. Y se multiplique en la familia de ese discípulo y lo haga crecer.
Porque les dice, cuídense de la enseñanza de los fariseos, entiéndase levadura, pero el mismo concepto se puede aplicar a las enseñanzas de Jesús. Porque en realidad Él le habla a 12 y ahora son millones, y por la historia de la iglesia fueron millones y millones y millones que las enseñanzas de Jesús se multiplicaron. Pero en el entendido que no es solamente conocimiento, sino que transmisión de vida, que se multipliquen. Es que mire, lo delicado del discipulado, hermanos amados, es que si usted anda mal y está enseñando y es discipulador, lo que se va a multiplicar es lo malo suyo. Hoy se reciben renuncias. ¿Dónde hago mi renuncia? Así los hermanos. Pero es una realidad. Todos sus discípulos lo observan cómo vive usted en familia. ¿Sí o no? Y entonces dicen, yo quiero una familia como la de mi discipulador. O tal vez dicen, yo no quiero una familia como la de mi discipulador. Qué complicado. Por eso es que la tarea de la iglesia es discipular. Pero quitémonos de una vez la idea de que es llenar de conocimiento a la gente. Hermanos, aquí hay gente que piensa que solo es conocimiento todo. No, hermanos, no es así. ¿Cuánto te ha servido lo que conoces doctrinalmente hablando? En ciertos aspectos prácticos de la vida. Si no te ha servido mucho, y hay cosas con las que batallas y batallas y batallas y batallas, entonces hay que revisar las enseñanzas. ¿Cómo llegaron a tu vida? Tal vez no llegaron con la autoridad de la vida de alguien. Nosotros necesitamos modelos reales. Y los discípulos tuvieron el modelo real de Jesús. Yo les he insistido mucho a ustedes que Él oraba, no enseñaba el tema de la oración. Nosotros enseñamos el tema de la oración. Y a la hora de orar, hermano, no oramos. Entonces, ¿cómo podemos enseñar el tema de la oración? ¿Con qué autoridad lo vamos a enseñar? Y eso nos confronta a todos. Enseñamos el tema del ayuno y nadie ayuna. Y si no, venga los sábados, aunque sea solo a ver. Ya en algunas ocasiones ya ni el encargado del ayuno viene. Entonces, porque usted no cree que el encargado del ayuno de ese día de turno es un discipulador del ayuno, con su presencia ahí. Claro. Su manera de gemir, su manera de clamar, su manera de buscar, su manera de transmitir la palabra, es un discipulador de lo que es el ayuno. ¿No cree usted que todos los hermanos de la alabanza son discipuladores cuando están ahí enseñándonos cómo se adora? Y lo más triste para mí a veces es ver que están ahí y no adoran. Y son discipuladores para adorar, porque desde aquí están tratando de indicarnos cómo se adora y cómo se alaba. Amén. Sí, el que predica está discipulando en ese momento también. Bueno, pero sigamos. Les enseñaba por parábolas. Una manera muy interesante de Jesús era enseñar por parábolas. Marcos capítulo 4, verso 1 dice, comenzó a enseñar, didaje, ¿verdad? De nuevo, porque era lo que más hacía. Y creo que ustedes ya vieron que el discipulado que renueva la mente, ¿verdad, hermano Alfonso? Ese tema ya se enseñó. Porque la enseñanza, la doctrina renueva la mente. Y se llegó a él una multitud, o sea, le enseñaba
a multitudes muy grandes, tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Usted sabe que en esos tiempos no había micrófonos. Entonces muchos estudiosos, como las ondas acústicas se mueven en el agua, se multiplican en el agua, las ondas acústicas, creen que era una idea de los antiguos utilizar como una multiplicación de las ondas sonoras el agua. Y por eso él, desde la barca, un poquito alejado, su voz se multiplicaba. Porque si no, uno se pregunta, ¿cómo lo oía la gran multitud? ¿Verdad? Porque dice que era una multitud sumamente grande. Y toda la multitud estaba en la tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas. Era un estilo, pero llevaba un propósito. Y les decía en su enseñanza: el que tiene oídos para oír, que oiga. Usted puede ver ahí la enseñanza, no voy a entrar porque el tema no es las parábolas. Pero lo interesante es que él terminaba la enseñanza en parábolas. La multitud, como usted lo puede ver ahí en los textos, porque yo ahorita solo me salté algunos textos porque no hay tiempo para verlos. El Señor, cada vez que terminaba sus enseñanzas, decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Quiere decir que no todos tenían oídos para oír esa clase de enseñanza. Y usted puede entender por los contextos, porque aquí son cosas que usted ha leído, que la mayoría de parábolas ni sus cercanos las entendían. Entonces note que dice que cuando se quedó solo, Marcos 4:10, sus seguidores, aquí sus seguidores eran sus discípulos. La multitud no era multitud de discípulos, hermano, era una multitud heterogénea. Ahí estaban los fariseos, ahí estaban los saduceos, ahí estaban los herodianos, ahí estaban las orejas de Pilato, ahí estaban los chutes, diríamos en Guatemala. Era una multitud heterogénea que escuchaban todos, pero no todos sacaban provecho, y por lo tanto no todos entendían. Sus seguidores junto con los 12, quiere decir que no eran los 12, ¿verdad? Había más discípulos, pero no era un grupo muy grande. Le preguntaban sobre las parábolas. Lo que usted tiene que lograr en su discipulado es que la gente le pregunte. Cuando usted termine, diga: pregunten pues, pregúntame. Porque si no logra, fíjese que yo soy un maestro frustrado porque usted no pregunta. A veces me quedo ahí sentadito, hay tiempo todavía para hacer preguntas y usted no pregunta. Yo espero que los discipulados sí pregunten. Pero tenemos que motivar a que los hermanos hagan sus preguntas que no pueden hacer en el grupo grande, porque la mayoría de hermanos son tímidos. ¿Usted no ha sentido cuando va a hacer una pregunta así con más gente que el corazón le empieza a latir más fuerte? ¿Lo ha sentido o no lo ha sentido? A mí me ha pasado. Yo cuando le preguntaba al doctor alguna, el corazón, se pone uno nervioso. Especialmente cuando a veces uno miraba que otros empezaban a formular su pregunta y como había mucha gente, ¿verdad? Más de 1000 personas ahí. Y eso que era un martes en la mañana, ¿verdad? Empezaban a adornar la pregunta y el doctor lo paraba. Bueno, pero ¿cuál es tu pregunta?, le decía. Porque se estaba adornando. Hay gente que quiere hacer preguntas mostrando lo que sabe, ¿verdad? Entonces hacen una enorme introducción y el hermano todos los paraba, porque no había tiempo. Sí, pero ¿cuál es tu pregunta? Entonces uno ya tenía miedo, ¿verdad? Que cuando uno iba a formular su pregunta, y no por mal, sino que realmente él quería que todo fuera puntual. Esa no es pregunta del tema, le decía uno. Otra vez, ahí. Bueno, pero le ha pasado, hasta en las clases pasan, ¿verdad? Seculares. Pero en discipulado, como hay comunión, común unión, hay confianza,
Entonces, deberían de preguntar, porque sus discípulos, porque mire hermano, el discipulado pues obviamente es para los discípulos. Son grupos más pequeños en casa, donde se sientan cómodos. Y entonces dice, le preguntaban sobre las parábolas. Yo no sé si nosotros no usamos el estilo de las parábolas para enseñar, pero muchas veces hablamos en parábolas y no nos entiende, la gente no nos entiende. Quizá porque no dominamos el tema, quizá porque no lo estudiamos, quizá porque tantas cosas, ¿verdad? Usted sabe que hay gente que solo recalienta el tema, ¿va? Media hora antes, como así hacían en los exámenes, ¿verdad? Estudiaban una hora antes. Es que así se me queda, decía. Y contestaba unas cuantas, pero el resto del examen no lo contestaba porque no estudió en todo el tiempo que tenía que haber estudiado. Ahora, más que estudio, indudablemente tiene que ser, insisto, algo que se haga vida. Solo así entiendo yo por qué el autor a los Hebreos, en el capítulo 6, dice, dejemos las enseñanzas elementales de la doctrina de Cristo. Dejémoslas ya. Y avancemos a la madurez. Y nos explica. Y cuando uno mira que la resurrección es doctrina elemental de Cristo, dice uno, ay Dios mío, y apenas la estamos entendiendo. Del juicio final y tal, todo lo que dice ahí el autor a los Hebreos, que ya son enseñanzas elementales de la doctrina de Cristo. El que lo tomó muy en serio fue el hermano Otto. Y el hermano Otto nos transmitió un evangelio que nos lleva a las estrellas, hermano. Un evangelio profundo. Que qué casualidad que todos se han dedicado a quererlo atacar. Quizá porque no lo entendieron. Por diferentes razones. Entonces, qué importante es que nosotros, para mí, el hecho de que me han entregado todos los másters de la doctrina del doctor, que están en mi oficina ahorita, marca un nuevo hito en la historia de Iglesia Betel. Porque indudablemente nos están entregando algo que vale la pena profundizar en eso. Y no andar solo nadando en la superficie, ¿verdad? Pero indudablemente, ojalá que estemos a la altura, ¿verdad? Porque ahora vamos a poder decirle, hermano, vamos a dar este tema, y el tema del doctor está ahí para que usted lo adquiera. Y usted lo oye durante la semana, ¿verdad? Entonces va a traer buenas preguntas. No sé si me doy a entender. Bueno, sigamos. Discípulos. Marcos siempre 4:10 dice, y cuando estuvo solo, quise ponerlo en esta otra versión con sus números Strongs. Cuando yo le digo esto, especialmente los discipuladores, sí están entendiendo que esta es una versión diferente, aunque es una Reina Valera. Pero el numerito que tiene ahí, la G, es griego. El número pues es la forma como Strongs, de la concordancia Strongs, clasifica las palabras. Y usted las puede buscar en su concordancia, si es que no tiene un programa de computadora donde lo pueda hacer. Esto es específicamente para el discipulador que va a ir más a fondo, que va a hacer un estudio más concienzudo para poder intentar entender y trasladar. Entonces dice, los que estaban cerca de él, mire cómo lo menciona Reina Valera. Nota que la otra decía, los seguidores. Así decía, ¿verdad? ¿Lo vio? ¿No lo vio? Ahí está subrayado, sus seguidores. Mire cómo lo maneja esta versión. Y cuando estuvo solo, le preguntaron los que estaban cerca de él. Los discípulos son los que están cerca de ti. ¿Usted se ha dado cuenta que hay discípulos que no llegan a los discipulados?
más que de vez en cuando. Ha detectado, y otros que son fieles, no fallan. Bueno, sus discípulos son los que están cerca de usted. Punto. Los demás son visitantes al discipulado, como generalmente son visitantes a la iglesia. Porque acuérdese que discípulo, ya vimos el tema del discípulo, como discípulo, definir el discípulo. No, tal vez lo vamos a, pero solo le voy a recordar esto. Acuérdense que viene del griego matetes, que significa aprendiz o seguidor o alumno. Pero el discípulo es el que está comprometido. Entonces tu discípulo es el que está cerca de ti, porque dice la Biblia en otro contexto, cuando él llama a aquellos que iban a estar cerca de él, dice, y llamando a unos a estar cerca de él, llama a Mateo, llama a los 12. Entonces el discipulado es estar cerca de. Entonces tú tienes que saber, y en el contexto ese, todos los miembros de una iglesia deben estar cerca de alguien para ser discípulos. Si no están cerca de alguien, son asistentes, son creyentes, pero hasta ahí se quedan. No pueden desarrollarse lo suficiente porque no están caminando cerca de alguien. ¿Nota usted que lo que pasó con Jesús se multiplica hasta el día de hoy? Entonces aquí muy claramente dice, los que estaban cerca de él, con los 12, no eran los 12, tal vez eran los 70, porque acuérdense que mandó de 2 en 2 a 70, sobre la parábola. Le preguntaron los que estaban cerca. La multitud no pregunta. Los que están cerca de usted sí deben de preguntar. Es un mal síntoma que no le pregunten. Termina usted su tema y se pone feliz porque no le pregunten y dice, ahora el cafecito. Y la gente se pone feliz por el cafecito. Al discipulado no se va a comer, hermano. Discúlpeme. Aunque para la comunión, cuando lo veamos, es buena la comida. Pero no es lo principal. O no debería de ser. Porque yo puedo tener comunión con usted platicando 1 hora sin comer. ¿Sí o no? Claro, lo que sucede está que nosotros como occidentales no tenemos claramente el concepto de la comida oriental. Y acuérdese que la Biblia no se escribió en Occidente, la Biblia se escribió en Oriente. Y ahí la comida es sumamente importante. Usted invita a comer a gente muy cercana a usted, en ese concepto. Entonces tenemos que recordar eso cuando veamos la otra columna, que es la comunión. Por eso la Santa Cena formaba o establecía un vínculo de Jesús con sus discípulos, cuando usted come con sus discípulos. Por eso yo recuerdo, acuérdense que yo fui 2 veces encargado de muchos discipulados en el IMSS Central y vi todos los ejemplos posibles que sucedían. Yo notaba que habían discipuladores que llegaban tarde y quizá tenían razón porque venían de su trabajo y había muchos problemas, pero querían discipular y se iban temprano. Nunca tenían comunión. Y en ese sentido sí hay que establecer lazos de comunión. Por ejemplo, ayer que hablábamos con las cabezas para las actividades que hacemos acá, para mí es vital que los discipuladores sean los primeros en motivar las actividades que se hacen en la iglesia. Y el primero que va a dar el ejemplo para venir a esa actividad es el discipulador o la discipuladora. ¿Cómo le va a decir, venga y usted no viene? Entonces, quien mueve a los discípulos es el discipulador. Ya está. En determinado momento puede decir, venga, yo lo voy a traer, tiene problemas, yo lo traigo, porque él está comprometido con la iglesia local. Como un resultado, obviamente, de su compromiso con Dios. Sigamos. Dice Marcos 4:11, y les decía, ¿a quiénes les decía?
a sus discípulos, que eran los que preguntaban: a vosotros, no a otros, os ha sido dado el misterio del reino de Dios. Que nosotros necesitamos abrir los misterios. Cuando se vio la serie de los misterios, yo me imagino que hubo gente que no sabía de esos misterios y usted se los tuvo que haber abierto. Pero los que están afuera, entendamos que el que no va a un discipulado está afuera. Los que están afuera reciben todo en parábolas. Entendamos el verso. Los de afuera reciben por parábolas, porque ahí en los textos dice: para que oyendo no oigan y para que viendo no vean, no sea que se salven y les sean perdonados sus pecados. Qué fuerte. Y aunque fue en el contexto judío, y hay mucha tela que cortar ahí, en realidad, ahí lo dice, ¿verdad? Para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan. Ahora, yo no quisiera que usted tuviera discípulos que viendo no perciben, oyendo no oigan o no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Quisiéramos entender que, como ya no está en el contexto puramente de un juicio que venía, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero nosotros estamos en el resto del versículo que dice: más a los que le recibieron, que fuimos nosotros, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Amén. Entonces dice: y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? Note que es un lenguaje donde el discipulador quiere saber realmente qué es lo que está sucediendo en el discípulo, porque no entiende. Pero eso se aplica también para otros aspectos de su vida. Hay discípulos que no entienden por qué nada les sale bien. Como diría nuestro conocido evangelista, que no voy a decir el nombre, pero cuando diga lo que él decía, usted lo va a identificar rápidamente. Pone circo y le crecen los enanos, decía él. ¿Ya se recuerda quién decía eso? O sea, nada le sale bien. Entonces ahí también se tiene que explicar. ¿No entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? De la que está hablando es la parábola del sembrador. O sea que esa hay que entenderla bien, para entender las otras 6, porque son 7 parábolas del reino. Lo explicaba todo en privado. Mire lo que dice Marcos 4:33. Pegamos otro salto en el mismo capítulo. Usted en casa léalo despacio. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, según podían oírla, porque acuérdense que algunos no tenían oídos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y sin parábolas no les hablaba. Entiéndase, por lo que hemos visto en contexto, a las multitudes, sino que lo explicaba todo en ¿qué? ¿En qué? En privado, a sus propios discípulos. Entonces, lo que usted hace en la casa es enseñar en privado. A la larga, mis hermanos, yo lamento que la visión discipular no la entienda la iglesia en general, pero es un privilegio estar siendo discipulado. Aquellos que empiezan, y ¿sabe qué es lo más difícil para uno de discipulador? Saber que los que no llegan no es porque no puedan, es porque no quieren. Pero aún así uno tiene que ir a averiguar qué está sucediendo. ¿Será que no llegan porque está enfermo? Hay que llegar, orar por él. Si es necesario, llamar a los ancianos de la iglesia, como dice Santiago, todo lo que usted conoce. ¿Para qué? Para que el enfermo se sane, pero ya sanó al discipulado. Es muy importante. Yo le recuerdo, Iglesia de Cristo Betel, no es casualidad que se llame Ministerio en Casas.
para nosotros debería ser sumamente importante lo que hacemos en la casa. Por eso el Señor a mí me dio ese énfasis. Y entiendo que el que está siendo discipulado, que es el equivalente muchas veces a ser tomado de la mano, le va a ser más fácil dar estatura, hermano. Porque tiene incluso a quién entregarle cuentas. Ay, no, eso sí no me gusta, hermano. No estoy hablando de cuentas monetarias, sino cuentas de su vida. Eso tampoco me gusta, hermano, tampoco yo lo hago. Pero hay aspectos de la vida que uno puede tener la oportunidad de explicar. Mire, fíjese, no le voy a preguntar cómo hago los huevos, ¿los hago estrellados o los hago tibios? Pero sí aspectos importantes. Fíjese, hermano fulanito, que me quiero ir a Estados Unidos. Así, platiquemos. Ahí es válido tomarse un café fuera de discipulado. Y entonces platicar, porque la ida a Estados Unidos de alguien le puede cambiar toda la vida y le puede costar la familia. Cuando nosotros vamos a Estados Unidos, lo que encontramos generalmente son hombres, y a veces mujeres, pero más hombres, que tienen un montón de años de estar allá y que dejaron a sus esposas aquí, a sus hijos, y se casaron otra vez. Y así con la otra llegan a la iglesia. Tremendo paquete para el pastor. Y eso es muy común. Entonces, realmente no es fácil dejarse discipular y no es fácil discipular. Porque es más allá de la transmisión de conocimientos. Es lo que yo he querido tratar de trasladarle a usted. Pero importante, en privado, enseñanza a los discípulos. Mi enseñanza no es mía. Esto es muy importante porque mire, uno a veces, vuelvo a la carga en este puntito, tiene la tendencia a que al estudiar uno encuentra puntitos que a uno le parecen correctos, pero que se pueden en determinado momento volver su enseñanza. Y yo le quiero leer estos pasajes en San Juan 7:14. Dice, pero ya a mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Otra vez, ¿verdad? Se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban, diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Lo comparaban con los rabinos, que tenían una preparación formal. Por eso estamos hablando de palabra revelada, no palabra aprendida, sino palabra revelada. Jesús entonces, verso 16, le respondió y dijo, mi enseñanza, mi didaje, no es mía. Ahora, ¿usted cree que él podría haber enseñado mucho de él? Por supuesto. Sino del que me envió. Entonces a mí el Señor me hizo una pregunta y me pidió que se las hiciera a ustedes, los que discipulan. ¿Qué es lo que enseñas? ¿Lo que te enseña el que te envió? ¿O enseñas lo que tú quieres enseñar? No me la responda, pero medite en ella. Porque note que él dice, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Ahora, claro, nosotros podríamos decir, hermano Sergio, yo como discipulador me considero enviado por el Señor. Sí, pero el pastor local lo envió. Y eso no lo puede quitar usted, aunque quiera. Todo el que está aquí enseñando y que le doy yo la confianza de que le enseñe a las ovejas que pastoreo, han sido enviadas y enviados por mí. Entonces vuelvo a la carga. ¿Está enseñando usted la enseñanza suya? Y no lo estoy haciendo porque me han contado algo, no.
A mí me dijo el Señor que le preguntara, siguiendo la Escritura. Y basados en que tenemos que tener una columna bien vertical en cuanto a la enseñanza, sino la del que me envió. Y entonces cuando me la preguntó a mí me dijo, bueno, ¿qué estás enseñando tú? ¿Y sabe qué? En mi corazón yo me siento solvente, que yo enseño la doctrina del que me envió, mi pastor, aunque ya no esté en la tierra. Eso me ha costado tomar decisiones muy fuertes en la vida. Y no tengo problemas. En 2 ocasiones he salido de congregaciones y de misiones que salí por doctrina. Ahora estoy en la posición que yo no salgo. El que sale es el que no está de acuerdo. Ahora es muy distinto. Amén. Entonces, qué importante es saber quién te envió. Por supuesto, por eso le digo que cuando yo veo, y ahí en mi oficina me pongo a ver enseñanza clasificada, 1984, 1985, yo le quisiera pedirle al Señor, dame días de 48 horas. Y obviamente tenemos que hacer un trabajo para pasar eso a digitalización. Pero el Señor nos va a mostrar cómo hacerlo. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. La iglesia Betel tiene un fundamento apostólico sólido en la enseñanza revelada al doctor Ríos. Eso lo tiene que tener usted claro. Ese es el cimiento. Yo de ahí no me muevo. Y gracias a Dios que no me he movido. ¿Me entiende? Entonces, por eso para mí es sumamente importante, mientras el Señor me permita pastorear, intentar dar todo el consejo de Dios, especialmente a las nuevas generaciones y recordatorio para los que ya escucharon. Y probablemente enseñanza un poquito más didáctica, porque acuérdese, lo que enseña un apóstol no siempre se entiende. Por eso existen los ministerios magisteriales, para tratar de enseñar lo difícil de una manera más fácil. Y aunque todos los discipuladores no necesariamente son maestros, porque para mí los 5 ministerios realmente son pocos, bien pocos. Indudablemente, usted tiene que ser didáctico, que es una palabra griega. Por ejemplo, un requisito de anciano es, el anciano debe ser apto para enseñar. Así dice la Biblia. En el original dice, el anciano, el presbútero debe ser didáctico, dice la Biblia, en el original. Entonces, por supuesto, el que enseña como discipulador tiene que ser apto, sin que sea anciano por eso, debe ser apto para enseñar. Ok, sigamos. Termina Juan 7:18 diciendo, el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué gloria buscaba Jesús? La del Padre. Pero ceñido a ese orden de ideas, yo ando buscando la gloria del que me antecedió, mejor dicho. Lo estoy aplicando en el sentido de transmisión de enseñanza, porque yo aquí no le enseño lo que es mío, mi cosecha. Algunas perlitas aparecerán por ahí bonitas y que me sirven para enriquecer un poco la cosa de mi función magisterial, pero la base
Usted conoce de dónde viene. Yo no le voy a decir a usted que no conoce, enseñarle la cuadridimensión y decir, eso me lo reveló el Señor. Entonces eso no me lo reveló el Señor a mí. Yo oigo ahora ministerios que enseñan cosas que le revelaron al doctor como que son propias. Buscan su propia gloria, lo dice aquí. El que habla de sí mismo busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Yo quiero que usted entienda que realmente el Señor dejó una cadena discipular. Dijo Pablo, 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, no dice lo que has oído de Cristo, ¿o sí? Literalmente dice, lo que has oído de mí, hablando acerca de él, esto y no otra cosa, esto enseña también a otros, para que sean idóneos. Bueno, usted lo puede leer más despacito en casa. Dice, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Como ya me puedo sentir así como, ¿qué le diría yo? Juntando mis 10 años de pastorado aquí con otros 5 que hice en otro lado, son 15 años de experiencia, es muy poquito. Hay ministros que yo conozco que tienen 40 años de pastorado, 30 años de pastorado. Claro, en la experiencia ministerial puedo tener más que muchos, pero en el pastorado, en la función pastoral, son 15 años. Entonces, realmente me he dado cuenta que he caminado con gente a las que yo he enviado, he tenido el privilegio de enviar, delegando a ciertas áreas de enseñanza, y que lamentablemente he descubierto que están enseñando su propia cosecha. Y he tenido el tiempo para ver hacia dónde los lleva su propia cosecha. Y no todos realmente han terminado bien, porque no han sido sujetos ni han sido fieles. Por eso dice, busca hombres fieles. Le dije alguna vez al doctor Ríos, que para mí es un principio interesantísimo, que en estos 10 años he tratado de ir aplicando. Busca hombres fieles, por supuesto mujeres fieles, está ahí en el término genérico. Busca hombres fieles, le dijeron, que yo te haré idóneos. Cuando se busca rápido a los idóneos, porque mire pues, cuando se forma una iglesia, uno necesita gente que le ayude. Y los primeros que llegan son los idóneos, pero no siempre los idóneos son fieles. Por eso yo veo que empieza una obra y al año se divide, porque el idóneo, que no era fiel, la dividió. Y si no es al año, es a los 2 años. Y si no es a los 10 años, o si no es a los 5 años. Por eso es muy importante. Por ejemplo, cada uno de ustedes como discipuladores necesitan tener su ayuda. Acuérdense que se lo he estado diciendo. Busquen fieles. ¿Cómo lo van a medir? Que llega a todos los discipulados para empezar. Esa es fidelidad. Que cuando le delegas algo, lo hace. Esa es fidelidad. Que viene a los cultos de la iglesia, eso es fidelidad. Que diezma, eso es fidelidad. Que da tiempo al Señor, eso es fidelidad. Aunque no sea tan idóneo. Porque la promesa de Dios es que al fiel, Él lo hace idóneo. Qué rico. Y cuando hay idoneidad de parte de Dios y no de nuestro, ya la hicimos. Porque nos convertimos en excelentes ayudas de parte del Señor. Entonces dice, es verdadero y no hay injusticia en él. El que en un área determinada enseña algo distinto a lo que se enseña en la iglesia, está cayendo en injusticia.
¿Me doy a entender? Sigo pues. La transmisión de la enseñanza. Dice Juan 18:19. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. Me interesa el verso 21. ¿Por qué me preguntan a mí? ¿O por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. He aquí que estos saben lo que he dicho. Bueno, aunque esto se puede ver que él le habló en general a mucha gente, tenemos que entender que sus discípulos eran los que oían y preguntaban, y él les explicaba y aprendían. ¿Estamos de acuerdo? De todo lo que hemos visto. Entonces le llamo eso transmisión de la enseñanza, porque yo te hago una pregunta, discipulador. Si yo me junto con tus discípulos y les pregunto lo que tú enseñas, ¿será que ellos me lo pueden explicar a mí? Porque en el entendido de que Jesús dijo, no me preguntes a mí, pregúntale a los que han oído. Y es otro examen que tú te tienes que hacer. Porque si cuando yo voy, me dicen que la salvación es por obras, o si cuando yo voy y le pregunto, mira, sobre el bautismo en agua, hay que recibir clases unos 6 meses para estar listo a bautizarse. Sí, hermano, fíjese que así me han enseñado. Y yo por eso no me he bautizado, porque... O si cuando yo le pregunto, mira, háblame sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Sí, el bautismo con el Espíritu Santo yo lo recibí cuando creí. Estoy hablando de bautismo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y estamos hablando de doctrina básica. ¿Será que tus discípulos pueden explicar lo que tú enseñas? Y eso es un ejercicio cognitivo. Pero lo más importante es, ¿será que tus discípulos están viviendo lo que tú enseñas, igual que tú? Eso está más fuerte. Y claro, como me dijo una vez Yadi, cuando yo le decía, fíjate Yadi, que el hermano Otto no tuvo oportunidad de pastorearnos de cerca, porque por lo menos cuando yo llegué y tenía más de 11,000 ovejas en membresía. ¿A qué hora él a pastorear 11,000 ovejas? Entonces ella me dijo una gran verdad, pero nos pastoreó con la palabra, ¿verdad? Sin embargo, él quiso desarrollar la cadena discipular bíblica desde el principio de la iglesia, aunque no todos quisieron. Entonces, en cierta manera, yo cada vez que predico, en cierta medida, estoy pastoreando a los que no llego tan cerca. Y entonces estaríamos en la postura de que también, ¿será que usted, cuando otro pastor le venga a preguntar sobre aspectos que aquí se enseñan, usted va a poder explicarlo? Me pregunto yo. ¿Me doy a entender? ¿O usted va a explicar otras cosas? Bueno, así que estamos como empatados, ¿verdad? No crea que solo le estoy poniendo la gran carga a usted, el gran peso. Dice amén, hermano. ¿Todavía quiere ser discipulador? Gloria a Dios, qué bueno. Muy bien, sigamos. Ya vamos a entrar a las preguntas. Vigilar a los que dividen con sus propias enseñanzas. Y aquí ya nos saltamos
al apóstol Pablo en su revelación y en Romanos 16:17 en cuanto a la didaje, en cuanto a la enseñanza, la palabra revelada nos da algunas indicaciones. Dice que obviamente tienen que ver con lo... ¿Sabe usted por qué algunos pastores ya no tienen discipulados? Porque en el pasado los han dividido. Ha crecido un discipulado y se lo llevan y abren su iglesia. Pero Pablo, yo no sé si eso pasaba en esos tiempos, pero dice que en Romanos 16:17 dice: y os ruego, hermanos, y es muy importante para cada discipulado, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos, pero mire qué específico, contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis. Y de una vez nos da una indicación bien tremenda: y que os apartéis de ellos. Usted puede pensar, este texto no nos funciona ahorita porque a nosotros no está pasando, pero tenemos que saberlo. Porque la iglesia, hermanos amados, cada domingo va creciendo, van visitando más, pero no sabemos qué enseñanzas trae. Y de repente alguno de ellos va a ser su discípulo. Y usted tiene que vigilar que las enseñanzas que trae no vaya a causar disensión y tropiezos contra las enseñanzas. ¿Me permite tomar un ejemplo? Una vez que yo llegué a su casa y que había un jovencito adventista. ¿Me permite tomar el ejemplo? ¿Segura? ¿No se enoja conmigo? Bueno, no vamos a mencionar nombres. Y esa vez el hermano Alfonso fue el que enseñó, ¿verdad? Estoy recordando. Yo estaba de invitado y el hermano Alfonso pues estaba dando su tema, y no sé si cada 5, 10, 15 minutos o cada 10 minutos creo que cada minuto lo paraba y le decía: no, eso no es así, es que no sé qué. Claro, era adventista. ¿Cómo iba a estar de acuerdo? Y yo vi que el hermano Alfonso pues mantuvo la compostura, estuvo tranquilo, pero su pastor no se aguantó y lo tuve que poner en su lugar, porque hasta cierto punto era una abusividad pretender establecer sus puntos en un lugar donde no era ni su iglesia ni era su doctrina. Pero eso puede pasar, por eso pongo el ejemplo. Puede aparecerle un testigo de Jehová y usted creyendo que es lo mismo. ¡Ay, sí, venga! Lo que va a causar es disensión y tropiezo. Si usted quiere evangelizar a un testigo de Jehová o a un adventista, cosa que no se lo recomiendo si usted no está bien parado en la fe, porque si no, el siguiente domingo usted va a andar con su atalaya. Lo vamos a ver por aquí, junto con un grupo que pasa por ahí los domingos. Porque ellos están discipulados para votar a los cristianos. Los adventistas se saben casi de memoria el Antiguo Testamento, igual que usted. Y se lo agarran a uno por aquí, se lo agarran a uno. Y si usted no está bien parado, va a decir: sí, pues tiene razón. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, aquí la palabra clave es vigilen, hermanos, a los que causan disensiones y tropiezos contra. ¿Cómo lo va a vigilar? Hablando con hermano Alfonso, hablando conmigo, para que le demos instrucciones. Puede ser que la próxima vez vayamos a ese discipulado, ¿verdad? Y veamos cómo la están. Porque mire, hermano, a ciertos discipulados podemos incluso invitar a la persona que no está de acuerdo con la doctrina que se retire y que ya no llegue. ¿Por qué? Porque indudablemente lo que va a causar son disensiones y tropiezos. Ahora, si la persona honestamente quiere aprender, se maneja aparte, bajo el entendido que sí tiene dudas, pero no lo va a tener en el discipulado para que le destruya el discipulado. Y es que es muy claro cuando dice: y que os apartéis de ellos.
Hermano, discúlpeme, pero estamos en tiempos bien peligrosos doctrinalmente hablando. Lo que los ministros en este tiempo están enseñando y que se ve por radio, se oye por radio, se ve por televisión, por internet, son doctrinas bien peligrosas. Entonces, uno tiene que ser sumamente cuidadoso con eso. El 18, porque los tales, dice, son esclavos, aquellos que hacen eso, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de las palabras suaves, note que nos da características, y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. Entonces no seamos ingenuos, hermano. Yo recuerdo que en una ocasión un ministro cercano a mí, él ejercía una función muy importante en la iglesia, y yo no me había dado cuenta que se había puesto a estudiar la escatología por su cuenta y armó su propio concepto escatológico. Y sin que yo supiera, eso es falta de fidelidad, se lo estaba enseñando a un grupo dentro de la iglesia. Cuando yo me enteré, lo llamé y le dije, mire, usted no puede hacer eso, porque indudablemente va a chocar. Ya no era exactamente la doctrina que se enseñaba en la iglesia. Él entendió que no se iba la novia antes de la semana 70, sino que se iba a la mitad. Bueno, escogió otra de las escuelas que hay. Y otros dicen que hasta el final de la semana 70. Son las 3 escuelas que hay en cuanto al rapto. Antes, en medio y después. No es nada nuevo. Solo que él lo estaba enseñando dentro de la iglesia de la que yo era responsable. O sea que esas cosas pueden pasar, ¿no? Pueden pasar. Porque yo creo que cuando eso sucede, lo que se está gestando es una disensión. Lo que se genera es un tropiezo. ¿Ok? Bueno, déjeme terminar. Usted no me deja. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, verso 6. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Nota que la doctrina es vida, por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque la doctrina es vida. Y usted vive lo que usted cree. Entonces, ¿será que puede haber un hermano, un joven, una señorita, una hermana que en su discipulado anda desordenadamente? Y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Está gruesa la cosa. Ahora, hay un proceso según los contextos. Usted debe ir a hablarle. Si no le oye a usted, se llama a 2 o 3 testigos. La jerarquía es, usted después puede ir con el hermano Alfonso. Yo puedo ser el segundo testigo, aunque lo ideal es que yo sea el tercero, ¿verdad? Sea el último, en instancias. Porque ya cuando llegue conmigo, si yo chequeo que realmente no ha oído aquí, son instancias, y no ha oído aquí, entonces la cosa se pone difícil, pues, porque uno dice la Biblia basado en esto que estamos viendo aquí, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Eso es lo que le sucedió a la 1 Corintios 5, ¿se acuerdan? Yo supongo que le decían que se arreglara, hasta que mejor se hicieron los locos, y llegó a oídos de Pablo. ¿Usted conoce la historia? Pero lo que hicieron, lo apartaron. Mucho de lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento en relación aún a la disciplina de la iglesia, ¿se ha dado cuenta usted que no se practica?
porque siempre somos almáticos. Ay, pobrecito. Ay, no sé qué. Ay, no sé cuánto. Y casi siempre cuando el pastor actúa, ¿quién es el malo de la película? El pastor. Porque el pastor no le va a andar diciendo a todos por qué apartó a alguien de la congregación. Porque el pastor no va a fomentar ni el chisme ni la murmuración. Entonces uno tiene que conocer al ministro y saber que si su decisión fue esa y tuvo que ser tan radical, basado en la palabra, que os apartéis de todo hermano que anda, ¿qué dice? Desordenadamente. ¿Cuál es el parámetro? No el criterio pastoral. La Biblia, la doctrina que recibisteis de nosotros. Yo le aseguro que estos pasajes nosotros no los subrayamos, ¿verdad? No los tenemos subrayados, pero está muy claro acá. Y un discipulador, como una extensión pastoral, puede conocer mejor que el pastor cómo andan las personas que llegan a su discipulado. Y obviamente la idea es que la palabra, el consejo, la administración, todo un proceso, le permita a la persona corregirse. Amén. Aunque es muy amplio el concepto, desordenadamente, note que el marco de referencia es la palabra. Si un hermano que sabemos que es casado anda con otra y usted lo sabe, eso es grave. Y entonces se le llama a la restauración y todo lo demás, pero en la doctrina no dice que se puede tener dos. Porque vendrá tiempo, termino, cuando no soportarán la sana doctrina. Me parece que este es el tiempo. Sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros, conforme a sus propios deseos. Usted no puede ser un maestro que le enseñe a los discípulos conforme a los deseos de sus discípulos, sino que conforme a la sana doctrina. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, se volverán a fábulas, se volverán a historias. Yo he visto gente que ha caminado conmigo. Estuvimos en vigilias completas con ellos. Adoraban al Señor toda la noche. Solo que de repente los empecé a ver que ya no citaban la Biblia. Primero se apartaron de las iglesias donde asistían o el templo donde asistían. Y ahora en lugar de citar la Biblia, citan a Paolo Coelho. Para mí es una ofensa, gracias, que teniendo la referencia bíblica de la sana doctrina, nosotros estemos citando hombres que porque son famosos de estos tiempos o pasados, que no han tenido nada que ver con el cristianismo, sino que a veces en su propia trayectoria han atacado el cristianismo y que nosotros los cristianos andemos por ahí tomándolos como referencia, ¿verdad? Y obviamente, cuando cambiamos la verdad de Dios, como dice acá, ¿verdad? Todavía está ahí, ¿verdad? Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, a fábulas, a historias, a diferentes evangelios. Eso es una gran verdad. Oremos y luego entramos a las preguntas. Padre, gracias porque una vez más tú nos recuerdas que una de las columnas del discipulado cristiano es la palabra revelada, la doctrina sana. Y tú nos has bendecido con una doctrina sana. Te pedimos, Señor, que esta palabra tome tiempo para que nosotros la estemos meditando y que nos sirva en nuestra función. Y a todos los oyentes, por supuesto, en esta noche.
Bendice la ofrenda que se va a recoger, multiplícala, bendice al dador alegre. En el nombre de Jesús.